Bueno, vamos a comentar el examen de lengua del año 2016-2017. Es un examen que tiene algunas peculiaridades que al final del todo os comentaré. Yo, como siempre, empezaría haciendo la pregunta de los verbos, que me parece la más fácil. ¿eh? Acordaros, pueda del modo subjuntivo. Acordaros que las palabras a las que le puedo poner delante ojalá, ojalá pueda, esas palabras, esas formas verbales pertenecen al subjuntivo. Cojeando, sin embargo, es una forma no personal, es el gerundio. Acordaros, que a veces aparecen también. En esta pregunta tenemos la particularidad de que tenemos una forma no personal compuesta, que esto es muy raro, sale muy pocas veces en los exámenes, pero alguna vez ha salido. Acordaros, infinitivo, gerundio y participio son las formas no personales. En este caso del verbo perder serían perder, perdiendo y perdido. Sin embargo, aquí me han puesto haber perdido, ¿de acuerdo? Es decir, me ponen el verbo en participio acompañado del verbo haber, que es el verbo auxiliar, que sirve para formar los tiempos compuestos. Aquí tendremos un infinitivo, pero compuesto por dos palabras. ¿Vale? Muy bien, y las demás, imagino y piensan, bueno, pues son presentes de indicativo, son bastante sencillas de resolver. En cuanto al análisis morfológico, en la pregunta 1b, pues observar, todos son adjetivos, son todos adjetivos. Y aquí tenéis un poco la descomposición, algunas son también un poquito más complejas. Pero bueno, acordaros que el sufijo mente sirve para convertir un adjetivo en un adverbio. En este caso, preciso o precisa es un adjetivo, por tanto la A indica género. Una medición muy precisa, o un disparo muy preciso. Ahí tendríamos el morfema de género. Le añadimos el sufijo mente, por tanto tenemos una palabra nueva, una palabra derivada. En este caso es un adverbio, todos los demás son adjetivos. Orgulloso, orgullosa viene de orgullo, al que le hemos puesto el sufijo osa. Pero yo puedo decir orgulloso, orgullosa. La A de este sufijo indica género. Aquí tenemos la palabra resplandecientes, de resplandor. Por tanto, el lesema es respland. A resplandor, yo le puedo poner el sufijo ecer o el morfema gramatical verbal ecer y tendría un verbo, resplandecer. Y a ese verbo le pongo un sufijo que es iente. Entonces, este elemento de aquí, vamos a marcarlo en rojo porque es un poco controvertido. Pues nos puede costar un poco de trabajo verlo. En la práctica, si alguien pone todo como sufijo, probablemente lo van a dar por bueno. De resplandor, resplandeciente, de resplandecer, resplandeciente. Aquí este elemento se puede interpretar como morfema gramatical verbal, que daría lugar al verbo resplandecer, a partir de resplandor, resplandecer. ¿De acuerdo? Pero alguien lo puede interpretar como un interfijo, porque está entre el lesema y un sufijo. Bueno, ahí caben algunas posibilidades. A mí me parece que lo más correcto sería poner morfema gramatical verbal, ¿de acuerdo? Aunque reconozco que este análisis, pues bueno, es un poco interpretable, ¿de acuerdo? Supongo que muchos de vosotros habréis puesto todo como sufijo, seguramente os lo darán por bueno, ¿ok? Estas palabras que hemos visto hasta ahora, estas tres son derivadas. La que viene ahora también, son todas aquellas que tienen prefijo y sufijo. Esta quizás sea la más clara. Inagotable, in, prefijo, hable, sufijo. Acordaros, hable aparece en la lista de sufijos que vimos de la Real Academia de la Lengua, aunque existe la posibilidad de separar la A, de agotar. Esta A sería la vocal temática, y el sufijo sería ble, que a veces aparece con la A, hable, y otras veces con la I, ible. Pero esta diferenciación, pues podemos darnos cuenta o no. Si lo ponemos así en el examen probablemente no, o lo deben dar por bueno porque así viene recogido en el diccionario de la Academia de la Lengua. Hable, sufijo, ¿de acuerdo? Y la última, que quizás sea la más compleja, tampoco era tan difícil. Tenemos bien intencionado. Claramente tenemos un lesema, bien, e intención, sería otro lesema, de buena intención o bien
y de intención. Es la mezcla de dos palabras, por tanto esto es una palabra en principio compuesta, que le hemos puesto aquí, es compuesta. Pero a esa palabra compuesta le hemos añadido un sufijo, intencionado, que incorpora morfema gramatical de género y luego le hemos puesto la S de número. Por lo tanto, es compuesta porque tiene doble sema y es derivada porque tiene un sufijo. La palabra que es derivada y compuesta al mismo tiempo sería, por tanto, una palabra parasintética. Categoría gramatical, adjetivo. Vamos con el análisis de la oración. Esta oración es un poco larga, es fea, pero no era difícil de resolver. Observar que aquí tenemos la I, que es una conjunción coordinante. Vamos a comprobar que cada una de las dos proposiciones tiene sentido por separado. Yo admiro a los que participan en Fair Day. Yo admiro su incansable búsqueda de calor humano. Las dos tienen sentido por sí solo. Por tanto, lo primero que hago es romper la oración en dos proposiciones. Proposición coordinada 1, proposición coordinada 2. La proposición coordinada 1 presenta dos verbos. Este tiene un nexo. Por tanto, este va a ser el verbo subordinado. Y este es el verbo principal. Yo admiro algo. Yo admiro, ¿qué admiro? Todo esto, complemento directo. Yo lo admiro o los admiro a estas personas. Complemento directo. Cuidado, tengo aquí la preposición, por tanto esto es un síntoma preposicional. Y en el término, los que participan en Fair Day, término proposición subordinada sustantiva. Observar que en eso, los que se refiere a las personas que participan en Fair Day. Es como decir, admiro a quien participa en Fair Day. Admiro a las personas que realizan la acción de participar en Fair Day. Por tanto, los que, el pronombre relativo sería el sujeto, todo lo demás predicado. ¿Participan dónde? Aquí, complemento circunstancial de lugar. Bien. Y la siguiente proposición coordinada tiene exactamente la misma estructura. Yo admiro algo. ¿Qué admiro? Todo esto. Su incansable búsqueda de calor humano. Por tanto, esto es complemento directo. Yo lo admiro. Podemos sustituirlo por lo o por la, acordaros. Esa es una característica fundamental del complemento directo, aparte de que responde cuando pregunto ¿qué? ¿Qué admiro? Todo esto. Sabemos que es un síntoma nominal porque yo admiro la búsqueda. Esta es la palabra fundamental. El núcleo, en este caso, es un nombre. Por tanto, tengo un síntoma nominal. ¿Y qué tengo que buscar en un síntoma nominal? Pues determinante, núcleo y adyacente. Aquí está el determinante posesivo. Y todo lo demás no tiene más remedio que ser adyacente. Es una búsqueda incansable, adyacente adjetivo. Y es una búsqueda de calor humano, adyacente síntoma preposicional. Con sus correspondientes elementos. Enlace y término, síntoma nominal. Bien, y por último, tendríamos la pregunta de analizar el tipo de texto en el que nos encontramos. Este es un texto clarísimamente subjetivo. Es un texto que va firmado, como podéis observar, por Isabel Coixet. Además es un texto periodístico. Es decir, estamos ante un artículo de opinión, un clásico artículo de opinión, un texto periodístico de carácter subjetivo. ¿De acuerdo? Yo lo expreso de esta manera. Nos encontramos ante un texto claramente subjetivo, pues podemos observar cómo su autor analiza desde un punto de vista personal el conocido programa de televisión, realizando una reflexión profunda sobre el comportamiento humano y los sentimientos que le transmiten los protagonistas de este reality show. Podemos identificar numerosos rasgos lingüísticos o textuales que confirman la subjetividad del escrito. Entre ellos podemos destacar los siguientes. Mirad, aquí os pongo básicamente 4. Uso de la primera persona, adjetivos valorativos, expresiones personales y recursos expresivos. Bueno, también añadimos la firma, ¿no? La existencia de firma que, como ya sabéis, indica subjetividad. Mirad, estos elementos están sacados prácticamente de la primera mitad del primer párrafo. Es que hay montones. Hay montones de verbos y pronombres en primera persona, hay montones de adjetivos valorativos y hay montones de expresiones personales. Yo aquí os destaco solamente algunas, ¿de acuerdo? Uso de la primera persona, pues sé, me avergüenza, estoy, pero hay muchas más, hay muchas más. Adjetivos valorativos, orgullosa, reconfortante, aplastante. Insisto, hay muchos más, tenéis temerosos, resplandecientes, hay muchos más. Y expresiones personales, como por ejemplo enganchada, que sería una palabra más o menos coloquial, o con las tetas por delante, otra expresión coloquial, o piercings para aburrir, esto es una frase hecha, ¿no? Y estas expresiones pues indican totalmente subjetividad porque son expresiones de carácter personal.
Y recursos expresivos, recursos literarios o estilísticos, que esto lo hemos tratado menos, pero me parece que este es un texto interesante para que lo repaséis y lo recordéis. Por ejemplo, aparece alguna hipérbole. Las hipérboles eran exageraciones. Por ejemplo, llevan toneladas de brillantina. Esto es una exageración, ¿no? O hace algunas comparaciones. Por ejemplo, vestidos como pinceles, ¿no? Refiriéndose a que los vestidos van muy, muy entallados, ¿no? O alguna metáfora. Cuando dice que tienen hambre de conexión. ¿Hambre? ¿Será hambre de papa con arroz? O hambre de arroz con choco, pero hambre de conexión. Esto es una metáfora. ¿De acuerdo? Es una comparación sin utilizar el cómo. En fin, hay muchos elementos que indican subjetividad. También podríamos haber defendido porque se trata de un artículo de opinión y básicamente pues hubiéramos dicho lo mismo que hemos dicho aquí, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os sirva. Un saludo.